Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Néstor Azar Martínez Zainos y hoy vengo a presentar mis infografías de la materia de mecánica de fluidos y termodinámica para el tema de naturaleza de los fluidos. Soy estudiante de Facultad de Ingeniería Industrial y Facultad de Ingeniería del Colegio de Ingeniería Industrial y voy a presentar mis infografías. Entonces, primero es importante entender el peso de la masa y poder distinguir entre las dos cosas. El peso es una fuerza y la masa es una cantidad de sustancia, y ambos términos se relacionan por medio de aplicación de la ley de Newton, donde la fuerza es igual a la masa multiplicada por la aceleración. También el concepto de la temperatura es muy importante, ya que frecuente es que la temperatura se exprese en grados Celsius o en grados Fahrenheit. Debemos ver los siguientes datos. El agua se congela a 0 grados Celsius y hierve a 100 grados Celsius. El agua se congela a 32 grados Fahrenheit y hierve a 212. A continuación tenemos una serie de conversiones que nos ayudan muchísimo en procedimientos más avanzados. Hablar del peso implica que la aceleración es igual a g y que la aceleración, ¿qué es la aceleración de la gravedad? También el concepto de la presión es muy importante, ya que la presión se define como la cantidad de fuerza que se ejerce en una unidad de área de alguna sustancia, donde P igual a presión es igual a fuerza sobre área. Pascal describió dos principios importantes sobre la presión. Este actúa de modo uniforme en todas las direcciones de un volumen pequeño de fluido y en un fluido confinado por fronteras sólidas. La presión actúa de manera perpendicular a la pared. La temperatura absoluta define de modo que el punto cero corresponde a la condición en que se tiene el movimiento molecular. Se detiene. Se domina cero absoluta. En el Sistema Internacional de Unidades, la unidad estándar de temperatura es el Kelvin, y se ha demostrado que el intervalo entre puntos de Kelvin es el mismo que el de Celsius. Por lo tanto, la congelación del agua es de 273.15 Kelvin para arriba del cero absoluto. Es una escala más llamada Rankine, y el cero absoluto está a 0 Rankine. La densidad es otro concepto muy importante y es la cantidad de masa por la unidad de volumen de una sustancia, donde P, en este caso F, es igual a masa sobre velocidad. Igual tiene otro concepto que es compresibilidad. Se refiere al cambio de volumen que sufre una sustancia cuando se le sujeta a un cambio de presión. La cantidad usual que se emplea para medir este fenómeno es el módulo volumétrico de electricidad, o sencillamente llamado módulo volumétrico. Que esas cantidades mayor a V y V tienen las mismas unidades, el denominador de esta ecuación es adimensional. Tenemos otro concepto que es la gravedad específica. Antes de trabajar con la gravedad específica, tenemos que conocer que el agua tiene su mayor densidad a 4 grados centígrados. La gravedad específica se define de dos maneras. Cuando es la razón de la densidad de una sustancia a la densidad del agua a 4 grados centígrados, y es el peso específico de una sustancia al peso específico del agua a 4 grados centígrados. Peso específico. Antes de poder seguir, tenemos que conocer qué es la cantidad de peso por unidad de volumen de sustancia, y conviene con frecuencia indicar el peso específico o la densidad de un fluido en términos de relación con el peso específico o densidad de un fluido común. La relación entre densidad y peso específico es muy frecuente, ya que el peso específico de una sustancia tiene que encontrarse cuando se conoce su densidad, y la conversión de una a otra se lleva a cabo de esta manera: Y igual a peso específico sobre gravedad, por gravedad. Tenemos las siguientes ecuaciones. Más adelante tenemos el tema de presión absoluta y manométrica. Al calcular la presión debe efectuar con la presión de referencia, y con la presión atmosférica. La presión de un fluido en relación de la atmósfera se llama presión manométrica. Presión absoluta es igual a presión manométrica más presión atmosférica. Un vacío perfecto es la presión más baja posible, por lo tanto una presión absoluta siempre es positiva. Una presión manométrica superior a la presión atmosférica siempre es positiva. De igual forma, si es inferior, es negativa. Presión y elevación. El término elevación se define como la distancia vertical entre un nivel de referencia y un punto de interés llamado Z. Un cambio de elevación entre dos puntos se llama H. Solo es válida para un líquido homogéneo en reposo. El cambio en la presión es directamente proporcional al peso específico del líquido, y una disminución de la elevación genera incremento de la presión de igual forma. Si la elevación aumenta, la presión disminuye. Desarrollo de la relación presión y elevación. Todas cosas tienen una razón de ser.
Entonces, imaginemos que hay un cuerpo con un volumen sumergido en un fluido estático con peso específico.